Amigos de Deportes, entre nosotros seguimos con este interesantísimo tema. Excúsenos la inmodestia del calificativo, pero no tengo otro para aplicar a propósito de la educación de nuestros deportistas todos, y específicamente en el caso de los peloteros, ¿verdad? Para evitar cosas en el futuro que ya hemos conocido. Señor Arelis, estamos primero con la etapa previa a la firma y la responsabilidad de Estado. ¿Qué programas, habilidades usted sugiere que se implementen? O sea, programas para enseñar específicas, habilidades específicas, antes del muchacho ser firmado con 16 años de edad para el caso del béisbol profesional. Cuando le planteé lo del Ministerio de Educación, ahí se habló y se abordó todo lo que tenía que ver con la tanda extendida. Pero el Ministerio de Deportes tiene que tener su cuota de responsabilidad. Por ejemplo, yo iba al Estadio Olímpico y a los niños que estaban practicando, en el medio del play, en el medio del sol, los sentaba a todos y yo comenzaba a trabajarle esa parte de las expectativas a los niños con un lenguaje que ellos me entendieran. Pero les preguntaba, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué con estas condiciones? ¿Por qué con 2 panes, con un chocolate de agua, tú vienes para acá? Yo quería saber. Pero ya está fuera de la escuela ese Exactamente, muchacho. Pero ese niño ese, le estoy hablando del que está en la escuela. No, digo, la actividad es fuera de la escuela, exacto. Dentro de la escuela, como los programas de tanda extendida lamentablemente duran hasta el mediodía, porque después se quedan desprovistos de programas, utilicen ese tiempo para hacer cosas manuales o técnicas que los niños puedan estar en contacto. Por ejemplo, ¿cuáles? Mira, oye, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy muy transculturizada porque yo vengo mucho de Europa y veo que en España se hacen tantas cosas con esos niños en el patio, pueden construir cosas, practicar deportes alternativos, porque tú quieres ser beisbolista, pero tú puedes practicar baloncesto, pero que haya un programa de educación física, que tú aprendas a cuidar tu cuerpo como deportista. Todo eso es previo para que tú, con salud mental, que haya un programa, eso es previo en la escuela pequeños, para que cuando lleguen a ese momento de que, bueno, definitivamente se definieron por el béisbol, siguieron practicando y ese era su sueño. Pero yo te hablo de educación física, eso no es una responsabilidad del Ministerio de Deportes. No, yo porque ya volvió, usted me llevó otra vez, usted volvió y me llevó para la escuela y ahí dentro de la escuela hay un profesor de educación física, pero a veces está en un plantel que ni siquiera tiene espacio. Le hablo de la escuela Club 12 Juegos, una escuelita que yo trabajaba ahí, y el profesor casi encima de nosotros le tenía que dar educación física a los niños porque ni siquiera tienen patio ni frente. Un país como el nuestro, entonces, por lo que usted me está señalando tan gentilmente, debe tomar en cuenta como parte, digamos así, hasta curricular en su proyecto de educación, que a los dominicanos les gusta mucho el deporte y que entonces debe haber una educación referida a la posibilidad de que esos alumnos algún día sean deportistas profesionales. Exacto, porque usted tiene que tenerle claro al público que una cosa es ser amante del deporte y otra cosa es ser amante del béisbol, que el dominicano cree que el deporte es el béisbol y ahora un poquito que ha resurgido el baloncesto. Es deporte en lo general. Entonces, no, y los tenistas son profesionales, y los futbolistas son profesionales, y los voleibolistas son profesionales. Pero vamos, exactamente, pero tenemos que entrar a la realidad porque usted sabe que los deportes tienen su clase. Usted no va a encontrar un tenista en una cancha que perfectamente puede funcionar en Capotillo y que haya una persona, un instructor que le puede dar clase de tenis, porque para una cancha de tenis y una de baloncesto no tienen tantas cosas que se lleven, por lo menos para aprender, para entender ese deporte. Sí, ¿Me entiende? Hay un asunto cultural. Es un asunto cultural y un asunto no clasista, pero sí los niños de alto nivel, ellos practican fútbol, ellos practican tenis. No es así, eso no siempre ha sido así, déjeme corregirla, que hay una percepción que yo tengo que hacerle el señalamiento. Mira que usted dice, un niño de clase media, alta, juega fútbol. No, aquí jugábamos fútbol los hijos de Machepa. ¿Verdad? Yo jugaba la placa. No, en la década del 60, porque usted es mucho más joven que yo. En la década del 60, nosotros, los estudiantes, sobre todo salesianos, jugábamos chute. ¿Usted había oído eso alguna vez, que jugar chute? Eso no es más, eso viene para los amigos televidentes de la palabra en inglés shoot, que es patear, shoot. Entonces jugar chute era jugar fútbol en la calle. Los pobres era que jugábamos fútbol en esa época. Eso ha variado hoy día. De manera que si antes lo hicimos, lo podemos volver a hacer. Pero está bien. Pero ahora yo estoy basándome siempre en la realidad actual, en lo que se puede hacer, trayendo, como usted dice, todo eso, si lo hicieron, ¿por qué no lo podemos volver a hacer? Exacto, eso se puede Entonces, hacer. si tú en una escuela prevé hacer una cancha
de baloncesto, sin embargo tiene la mayoría practicando béisbol. Hay una contradicción, porque es que las escuelas entonces tienen que crear espacios para el béisbol, porque no el baloncesto no, eso es un problema el sueño de toda de la ellos. vida. Entonces, nosotros jugamos pelota y casi no hay play en este país. Exacto, pero entonces casi no hay play, pero ¿qué es lo que producimos? Peloteros. Entonces tú tienes que tener claro en tu plan de acción como gobierno qué es lo que tú necesitas. Pues si tú no necesitas, sí, ok, pero excúseme, doña Arely, ¿pero qué es lo que estamos hablando? Si nosotros a la hora, aparte del asunto de deporte, el currículum, ¿verdad? Ampliar el currículum para que, vamos a adaptar el currículum a la realidad de nosotros, de lo que nosotros practicamos como deporte. ¿Por qué estamos hablando si nosotros en el campo académico no tenemos ese programa? Es decir, nosotros nos preparamos profesionales atendiendo las necesidades de la sociedad dominicana. Sí. Quizás le estamos pidiendo peras al olmo, pero yo quiero pasar a otra parte, porque creo que esa ha quedado bien clara antes del muchacho firmar. Vamos ahora al concón. Después que el muchacho firmó, que ya tiene una responsabilidad de negocios con esa organización que le paga, ¿qué puede hacer el Estado? ¿Cómo puede obligar el Estado, que le da facilidades a esas organizaciones de béisbol, para que esos muchachos sean preparados de forma tal que cuando el muchacho sea despedido, que es lo que ocurre con la mayoría que son despedidos, no me crees a mí como Estado ese problema? Bueno, si usted quiere que yo le diga lo que yo conozco, la intríngulis de eso, no, yo yo le digo lo que usted opina. No, lo que yo he vivido. Desde el 2008, lo que yo he vivido. Ajá. Usted ve eso que usted dice, que el Estado le da facilidades a las academias porque ellos son los responsables de que si ese muchacho cuando le den release, ellos tienen que garantizar que no se convierta en una carga. Siempre ha estado en la letrita pequeña del contrato que cuando una academia le da release a un muchacho, le tiene que garantizar que siga estudiando. Ajá. Sí. Yo no sabía eso. Ah, pues sí. O yo no sé si se lo quitaron ya. No, pero, yo no sabía que eso había existido alguna vez, de hecho. Pero que es de la letrita pequeña, que la que no se lee, la que los papás lo que quieren es que el muchacho le den los cuartos, ni siquiera el dinero. Que alguna vez, para no decir que ahora, que alguna vez las organizaciones de grandes ligas estaban obligadas bajo contrato, después de despedir a un jugador, a un pelotero, garantizar que él pudiera seguir su trayecto de educación, porque ellos tienen que saber que ellos rompieron con algo. No me diga. Sí, no, usted se está burlando. No, de verdad, se lo juro. Inclusive aquí hemos tenido a Ricky Novoa, el comisionado de béisbol, y nunca hemos tocado ese tema. Pues yo vengo de la época de Popo Veras, donde un abogado como él, que hicimos muchas cosas ahí en el comisionado, y ahí, independientemente de que está escrito que el comisionado de béisbol solamente tiene que regirse con algunas normas para los contratos. Sin embargo, Popo Veras en ese momento hizo un acápite de educación e íbamos a las academias, él como comisionado y yo iba como orientadora a esos peloteros que estaban ahí como prospectos, creyendo con todas las expectativas que entran que iban a llegar a la gran carpa. Okay. Y sin embargo, Popo Veras lo ponía claro de que después del béisbol había vida, y de hecho él es una figura... Es un ejemplo de eso. Exacto. Ok, ya usted me acaba de decir que ha existido alguna vez una cláusula en los contratos de los peloteros profesionales, valga la redundancia, que obligaba u obliga aún a las organizaciones de grandes ligas a garantizar que ese individuo pueda seguir estudiando, educándose. Ok, ahora yo le digo, eso es para el caso de aquel que ha sido despedido. Sí. Y para el caso del que siguió, que llegó a grandes ligas, que triunfó en grandes ligas, ¿hay algo? Porque ya yo tengo que esperar eso también. Yo de esa parte, porque de lo que yo no sé no hablo, pero de esa parte hay algo muy determinante, y es que si ese llegó, trascendió, firmó, adquirió dinero, ese mismo dinero tendría que servir, utilizarlo él si hubiese creado la conciencia de crear las condiciones, porque nada es para siempre, y más las carreras como el deporte, que son tan vulnerables, porque tú puedes llegar a los 30 años y ya ser un viejo en el béisbol, no porque seas viejo per se, sino por una lesión o por varias lesiones. Ok, tenemos al muchacho release. ¿Qué vamos a hacer con él, licenciada Arely? En mi proyecto, yo cuando lo planteé, y quise crear la conciencia social, porque no es desde ahora que yo ando cascareando este huevo. Yo le agradezco mucho esta entrevista, pero de verdad que yo venía sin muchas expectativas, porque en este país eso no es tema. Pero aquí hay 7 carreras alternativas. Ese muchacho que le dan release, lo primero es que ellos sepan que el release es una parte que viene en el paquete, y que para preparar un pitcher hay que firmar 18 para que jueguen.
por ejemplo, un pitcher que a ellos les interesa, y ellos ya están claros previamente que te dieron una cantidad de dinero, pero que tú no eres de lo que ellos necesitan, pero tú tienes la palabra que hace más daño en la vida, que se llama expectativas. Las 7 carreras relacionadas, tú puedes ser un instructor, tú puedes ser un coach, tú puedes ser un entrenador deportivo en las escuelas, tú puedes irte a la escuela de educación que el Ministerio de Educación proporcione, que esos jóvenes cuando salgan de ahí puedan ser los multiplicadores, educar, porque ellos vivieron la experiencia, pero también tú puedes ser modelo, porque esos muchachos tienen un porte, que si tú los educas, si tú le das esa formación, ellos pueden ser modelos. Hágamelo otra vez, ¿cómo es? ¿Tú puedes ser cómo es? Esa formación, claro que sí. Lo que pasa es que yo vivo lo que digo. Qué linda. Yo soy muy gráfica cuando hablo. Entonces, esos pueden ser modelos, ellos pueden ser lo que representen a nuestro país positivamente, porque es que yo lo veo en Europa, lo veo en Estados Unidos, jugando vitilla en Miami, lo he visto yo, jugando vitilla. A los release. A los release, porque no quieren venir para acá, porque entonces, venir para acá implica una derrota. ¿Qué vamos a hacer con ellos para educarlos? Dígamelo después del cambio, por favor, doña Arely, ¿le parece? Claro. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con ustedes, amigos, educando, aquí en Deportes Entre Nosotros.